Hola Alicia, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué es esto de investigación narrativa y enfoque biográfico? Bueno, mira, es una línea de investigación cualitativa Ujú, que ha tomado, que si bien viene de los viejos estudios de lo que se llamaba historias de vida en otra época, en mediados de los años del siglo pasado, diríamos ujú, más o menos, ujú, empezó a tomar, sobre todo había muchos de estos estudios que se habían generado en el ámbito de la sociología y de la antropología. ujú, Pero bueno, ese enfoque se fue mejorando, se fue construyendo, fueron surgiendo nuevas perspectivas y hoy hablamos de investigación biográfico-narrativa. ¿Y en qué, así muy rápidamente, para tratar de sintetizarlo, en qué ujú, consiste? ujú, La idea es partir de la posibilidad de estudiar alguna cuestión a partir de conocer algún sujeto que está vinculado a esa cuestión que nos puede interesar, después les puedo dar un ejemplo, sí. y a partir de reconstruir conjuntamente con él su vida y a través de su narrativa, poder una lectura de algo que podría estar ocurriendo y que nos interese como fenómeno. Te doy un ejemplo. Ujú, En la propia Facultad de Ciencias Forestales ahora estamos transitando una investigación que es sobre las representaciones sociales de los estudiantes de ingeniería, de las ingenierías que están ahí en forestales, que son forestales y agronómica, acerca de las matemáticas, pero ujú, lo que vamos haciendo es, a través de entrevistas, ver cómo a cada uno con quienes vamos a trabajar han tenido distintas situaciones a lo largo de su vida que los hayan vinculado con las matemáticas y los hayan predispuesto bien, mal, más o menos en torno a la matemática. ujú, Pero así como se puede hacer ese enfoque, se puede hacer muchísimos otros enfoques, mejor dicho, perdón, muchísimos otros temas. claro. Yo ya trabajé en otra oportunidad cuando hice mi estadía postdoctoral en la Universidad de Málaga, por ejemplo, trabajé sobre biografías de profesores universitarios considerados creativos, innovadores y críticos, y Ujú, entonces, o que fomentaban la crítica en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, que nos íbamos indagando con estos profesores y viendo qué de su vida había tenido que ver para que se transformen en ese tipo de docentes. ujú, Y surgían cosas interesantísimas. Por ejemplo, algunos de ellos participaban en organizaciones sindicales y en ujú, esa experiencia habían aprendido cosas que después llevaron al aula. Otros habían participado en actividades artísticas ujú. y esas actividades artísticas también de alguna manera las recuperaban. Bueno, y así podemos dar muchos ejemplos. De eso se trata la perspectiva, tratando de explicarla en pocas palabras. No, qué interesante además esto, no solamente de poder visibilizar, poder contar, poder también dimensionar lo que implica nuestras propias trayectorias de vida Claro, en los lugares donde intervenimos, digamos, ¿no? tal cual. Mira, te doy un ejemplo de un material que trabajamos el viernes cuando empecé el curso. Ujú, Trabajamos un fragmento chiquito, 2 páginas, porque eran los efectos de ver algunas cositas, sobre una biografía que escribió un escritor argentino de Estela de Carlotto, ajá. ¿no? Y entonces Estela contaba, bueno, cómo lo que ocurrió con su hija, eh, su secuestro, su desaparición, pérdida de su nieta, de su nieto, que Ujú, felizmente apareció, eh, cómo la fue transformando de ser una señora, de una maestra y ama de casa, a transformarse en lo que es hoy Estela, una militante de una organización que tiene un impacto mundial. ujú, ujú. Bueno, eh, hacer ese trabajo en función de ir conociendo temáticas diversas es esto
de lo que se trata. Lo mismo, bueno, vamos a usar un material que yo lo he tomado de unos programas de Felipe Piña, donde él entrevista a Federico Lupi. Y Federico Lupi cuenta, bueno, su historia. Y entonces, ¿qué tuvo que ver con su actuación el hecho de haber sido un chico que se crió en el campo? Porque Lupi se crió en el campo, en el medio rural. Y cómo él termina llegando a la actuación, pero también cómo su actuación en un momento y en un contexto determinado hacen que él se vincule con organizaciones políticas y gremiales, y bueno, después se tiene que ir al exilio y cómo tuvo que reconstruir parte de su vida en el exilio. Bueno, y todas esas circunstancias nos van enseñando y nos van mostrando y nos van permitiendo comprender, diría yo, la palabra me parece que es la más adecuada, comprender qué pasa con esos sujetos, con sus vidas, pero también nos permiten, porque hay mucha crítica de aquellos que trabajan con métodos cuantitativos, te van a decir, ay, pero trabajan con un solo sujeto, ¿cómo van a trabajar con un sujeto? Bueno, ¿sabés qué? Pero la profundidad que tienen estos estudios no la tiene una encuesta. Vos en una encuesta podés encuestar a 5.000 y preguntarle a quién van a votar. Ahora, ¿por qué van a votar? ¿Cómo van a votar? ¿Por qué decidieron cambiar su voto? ¿Por qué en la primera vuelta hicieron esto y otro? ¿Y qué tiene que ver esto con su historia como argentino, como ciudadano, como mujeres, como hombre o como lo que fuera? Es otra cosa. Es otro tipo de indagación la que nosotros buscamos. Entonces, ¿por qué yo digo nos permite no generalizar? Porque no podemos decir que lo que le ocurre a Estela de Carlotto, a Federico Lupi o a los profesores con los que trabajé en Málaga sea necesariamente transferible a todos los militantes de derechos humanos, a todos los actores o a todos los profesores. Pero sí encontrar que hay rasgos comunes. Y eso, porque la investigación no solamente se trata de comprender, sino también de intentar, al menos yo la pienso de ese modo, a transformar realidades. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué te sirve que saber que un profesor universitario es más creativo por esto y por esto? ¿Y de qué me sirve? Y de pensar que quizás los cursos de formación docente deberían tener otras características que hoy no tienen. Pensaba un poco, volviendo a un ejemplo que hemos trabajado la semana pasada acá y que generó mucha polémica también en nuestra provincia, esta docente que termina reivindicando la dictadura y una docente con la que conversábamos de esa zona se preguntaba qué le pasó a esta docente, por dónde pasó, dónde se formó, qué es lo que la termina configurando de esa manera, digamos, que me parece que son... Bueno, vos sabés que respecto de ese tema puedo tirar algunas intuiciones, ¿no? A ver. Pero vos sabés que en Monte Carlo hay una comunidad étnicamente muy diversa, porque están todos los alemanes y descendientes alemanes, con ciertas miradas y con ciertas perspectivas, y después están los que llamaríamos los criollos, incluso hay muchos descendientes de paraguayos. Por darte un ejemplo, Rubén Ortiz. Sí. Por decirte un ejemplo de gente que tiene ese. ¿Cómo tenés gente que en la época de la dictadura, hubo una gran tensión en Monte Carlo entre parte de la descendencia alemana, que era más bien de derecha y apoyaba la dictadura, y otros que eran militantes más bien, digamos, de las organizaciones más populares. En Monte Carlo se hizo por primera vez el primer encuentro de jóvenes secundarios de la época, para darte un ejemplo. Hay un trabajo muy, muy interesante que vale la pena leer. Yo tuve que leerlo porque fui uno de los evaluadores de la tesis de maestría en la que se basa ese libro. Pero es sobre la escuela de Monte Carlo y la escuela normal de Monte Carlo y todo lo que ocurrió en esa escuela durante los años de la dictadura.
¿Y vos decís que esa tensión sobrevive todavía hoy? Y yo creo que sí. Ujú. Hay quienes heredan a la dictadura y hablan del Falcón Verde, y hay quienes piensan todo lo contrario. Y de hecho ya les están haciendo algunas personas que están denunciando por apología del delito Ujú. a estos docentes y que han sido eso. Pablo, y ahí se nos está entrecortando un poquito. ¿Es una excepcionalidad esto o en la escuela también estamos viendo estas tensiones como que antes era políticamente incorrecto expresar lo que terminó expresando esta docente y vicedirectora, pero que hay hay muchos más docentes que piensan de esa manera y que hoy lo están mostrando? Sí. Hola, hola. Hola, ahí te escuchamos, ahí te Ah, escuchamos. bien. No sé por qué. Ahí se nos cortó un poquito. Sí. ¿Vos nos Por escuchás? él, amiga, por él. Creo que Eh, te estás moviendo, tal vez. Ahí se nos está cortando. Eh, bueno, vamos a ver si lo volvemos a conectar a Pablo Bain, que es docente, investigador de nuestra universidad. En principio era de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y ahora está en este curso de posgrado que dicta la Facultad de Ciencias Forestales, que tiene como nombre y que nos pareció además muy interesante poder compartirlo, investigación narrativa y enfoque biográfico. Comenzó este 1 de agosto, todavía nos decía hay tiempo para inscribirse, se va a extender hasta el 15 de septiembre y a propósito de esta propuesta, de este enfoque que está acercándonos Pablo, también nos permitíamos este intento de entender lo que discutimos la semana pasada en relación a esta docente. Pablo, y te decía, ¿no? Esta docente de Montecarlo que fue sancionada por el Consejo General de Educación y que vos sí, planteabas, hay algunas denuncias que ya están apareciendo. sí. ¿Es un hecho aislado? ¿Es una llamada de atención para que empecemos a mirar un poco qué está pasando también con quienes Mira, forman? yo te digo, si lo podemos pensar. Ay, se nos cortó. Si yo me- yo Pablo, lo sé. se nos está cortando ahí, no sé si Mm, es una pena porque está bueno poder reflexionar. Ahí, a ver si nos escuchás ahí y si podemos sí, escucharte. sí, yo Sí, te escucho, bien, yo los escucho. ahí está. Eh, no, te decía que me parece que se puede analizar en dos niveles. Ujú, Un nivel más general, y ahora te adelanto que en la semana que viene estamos organizando desde el espacio Chacabuco ujú, una conferencia con Javier Balsa. Javier ajá, Balsa hizo una serie de estudios muy interesantes y sigue haciendo con su equipo de investigación de CONICET y la Universidad Nacional de Quilmes ujú, acerca de, por ejemplo, qué piensan los ciudadanos argentinos de la política, de la sociedad, de las cuestiones de género, y escribieron un libro que se llama ¿Por qué gana mi ley? ujú. Ahí se nos cortó. Nos decías y se nos cortó ahí, escribió un libro que se llama Voté a mi ley, así se llama. ¿Por qué ganó mi Ah, ley? ¿por qué ganó? Está bien, bien. Sí. Y entonces lo que él tira son una cantidad de datos bien interesantes sobre, bueno, la predilección en los grupos juveniles de votar a la derecha, más en los varones que en las chicas, Ujú, y bueno, entonces digamos, ahí hay un campo fértil, podríamos decir. Por ujú. otro lado, bueno, vos sabés que junto con Graciela Carta nosotros Sí. hacemos un programa en otra radio Sí, en la sobre educación, 99.3, en la noventa y nueve punto exacto, tres. y hicimos unos programas sobre violencia en la escuela, Ujú, y por ejemplo entrevistamos a
a una psicóloga que es profesora de Facultad de Humanidades, Silvana Cardoso, y cuando le preguntábamos qué dicen los niños cuando escuchan a Milei decir las barbaridades que dice y agredir y insultar, y dijo, ella nos decía, los niños tienen, a veces se desconciertan porque les hace perder toda referencia de la autoridad que ellos, qué sé yo, que en la escuela, en la familia se intenta transmitir, y les da miedo. Sí. Y les da miedo. Niños. Después hicimos otra entrevista en otro de los programas sobre el mismo tema con el psicólogo Luis Nelly, y él nos hablaba de la violencia, cómo la violencia estaba instaurada en unas investigaciones que hicieron ellos en la universidad. Y te sorprende, Alicia, te sorprende saber la violencia que se está y circula en la universidad. Ellos hicieron un trabajo que empezó con las facultades de la Universidad Nacional de Misiones y continuaron a través de un acuerdo que Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En todos los lugares, cuestiones de violencia, a veces naturalizadas, a veces se entiende como, bueno, está bien, este profe es un poco calentón, por decirlo así coloquialmente, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es un campo y un terreno fértil para que aparezcan las posturas de la derecha, porque en definitiva la derecha está vinculada al autoritarismo, está vinculada a la violencia. Al resentimiento, al resentimiento, ¿no? También, y usa el odio como una herramienta política, porque también es eso, ¿no? Porque la política, bueno, ese es otro tema de debate bien interesante al interior de las ciencias sociales. O sea, ¿la política es conflicto o es consenso? ¿O es un poco de conflicto y es un poco de consenso? El otro día escuchábamos a Roberto Folari en una conferencia y Roberto decía, bueno, él estaba hablando de qué hacer desde el peronismo para poder modificar esta realidad que nos toca transitar. Y él decía, bueno, tenemos que pensar a quién vamos a odiar. Y entonces nos desconcertó a todos, porque con ese discurso del amor vence al odio y de que nosotros dice, es que nosotros, dice, también tenemos, dice, reconozcamos que lo odiamos a Milei. Ahora, hagamos de ese odio un producto, digamos, por ahí positivo, de producir transformaciones. Pero que cuando hay conflicto, las cuestiones pueden llegar hasta el nivel de odio. Es decir, el odio de clase que imprimió la oligarquía argentina para con los trabajadores rurales y urbanos en la época del peronismo, tuvo la respuesta del odio que Eva Perón tan claramente expresaba respecto de odio a los oligarcas. Y los odiaba porque eran los tipos que dominaban a sus compañeros de clase. Entonces, bueno, todo eso también amerita una discusión, ¿viste? Por eso te digo que me parece que y por supuesto, entonces los docentes que están ejerciendo o las instituciones que forman docentes tampoco están exentas de esta postura. No sé si vos te acordás, creo que fue el año pasado o hace 2 años, que un docente de la Facultad de Ciencias Forestales hizo una publicación defendiendo la dictadura. También reivindicando el Falcón Verde, creo, así mismo. No sé si llegó a lo del Falcón Verde, pero sí llegó eso no recuerdo, no te puedo Hubo decir una presentación inclusive de docentes de esa facultad advirtiendo sobre esto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo también creo que la sociedad está generando anticuerpos y entonces hoy no basta con una declaración, no basta con decir repudiamos, no basta con que el Consejo de Educación inicie un sumario. Está bien que inicie un sumario, porque la mujer tendrá derecho a defenderse como tenemos que tener derecho todos en el marco de la democracia. Está bien, pero cuando llegue el momento va a haber que ponerle una sanción, y yo pienso que es una sanción durísima, porque no puede estar una persona
que tiene esas ideas y la transmite, ser vicedirector de una escuela primaria, formando niños, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que son todos temas como que la Argentina todavía tiene que discutir hasta dónde va a tener o no va a tener leyes que castiguen el negacionismo. Sí. Como vos sabés bien que otros países la tienen. Alemania tiene leyes de esas características. Sí. Vos haces el saludo nazi en Alemania y te comes un juicio. Y los fiscales están obligados a hacer ese juicio, cosa que acá los fiscales siempre miran para cualquier lado. Es que también tenemos que discutir el poder judicial en nuestro país. Claro, bueno, porque vos podés poner las leyes y después te meten recursos de amparo y después entonces anda a cantar la Gardel, dicho sea mal y pronto, ¿no? Sí, Pablo, además me parece que estas cuestiones son sumamente interesantes de discutirla en un contexto en el que recrudece no solamente el negacionismo, la reivindicación a ese proceso genocida, sino que estamos ingresando a los 50 años de ese hecho, o sea, que también tal cual. Más que interesante tal poder cual. Discutirlo y recordarlo, problematizarlo. Tal cual. Sí, por eso, y preguntarnos qué hacer de acá para adelante. Yo te digo, vos sabés que yo milito en el espacio Chacabuco, nosotros estamos por presentar, está para la firma, hay detalles, digamos, de elaboración de los abogados que nos están acompañando y asesorando, y vamos a hacer una presentación, una acusación a esta señora por apología del delito. También porque no se puede dejar a esta gente que siga hablando alegremente de esas cosas como si no fuera nada. Hay que recordar que el oficialismo provincial, también tiene una candidata a diputada nacional. Sí. Con expectativa de ingreso al Congreso, que también... Bueno, yo no te puedo asegurar, porque tengo que mirar ese escrito que nos lo van a pasar mañana, pero yo creo que iba a hacer mención también a esa candidata. Bien. No sé cuál es el alcance de lo jurídico porque no lo conozco, pero sí, porque realmente sí, se trata de Gasek, que hizo sus declaraciones sobre precisamente de que el curro de los derechos humanos, un poco recordando esa frase nefasta de Macri, y que era todo mentira y que las madres mentían porque era para conseguir. Ahora, yo también te quiero decir, Alicia, yo muchas veces publico cosas en las redes y a veces leo los comentarios de la gente que opina, y algunos son de terror. Sí. O sea, hay gente que me ha dicho... Claro, vos sos de los que apoyan que las viejas esas, refiriéndose a las madres y abuelas, que las viejas esas... No, ¿sabés qué? Publiqué algo sobre la aparición del último nieto recuperado. Sí. Poniendo, mi alegría, manifestando mi alegría sobre ese hecho. ¿Y sabés cuál fue lo que me posteó uno ahí como respuesta? Claro, dice, ahora las viejas van a tener para justificar más esa guita que consiguen de los gobiernos para bancar sus organizaciones. Sí, los comentarios son tremendos, tremendos. Pablo, ese para alguien debería ser debe haber estudio en serio de esa gente, de qué dice, qué hace y bueno. Pablo, volviendo un poco y para cerrar esta invitación que es a este seminario de posgrado, ¿hay tiempo todavía de inscribirse? Porque hay es virtual. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hay tiempo hasta el viernes. La forma más directa para que puedo decir es entrar en la página la secretaria de la Facultad de Ciencias Forestales, Secretaría de Posgrado, y ahí van a tener todas las indicaciones como para inscribirse. Y sí hay hasta el viernes porque como es tiene una parte de una proporción de cantidad de asistencia a los encuentros virtuales, sincrónicos. Si ya no estuvieron el viernes pasado y no van a estar este viernes, ya después no van a poder acreditar no llegan. Claro, Pablo, mil gracias por Te este digo, estamos muy
contentos Ajá. porque ha tenido mucha repercusión, la virtualidad en eso ayuda, Sí. están participando gente de Jujuy, gente de Entre Ríos, gente de Córdoba, gente de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, amén de, por supuesto, del Dorado y de otros lugares de la provincia de Misiones, Yo me ¿no? Así inscribí que, hoy, bueno, Me inscribí hoy y sí, ya tenés que leer, después te paso qué bibliografía tenías que leer para dale, el viernes. dale. Y está, Pero eso no te lo paso por radio. no, no. Pablo, y está destinado a Mira, estudiantes. A ver. está destinado a graduados universitarios Ujú. de disciplinas que puedan tener interés en estas temáticas Ajá. y en investigar con esa perspectiva. Después cada uno lo utilizará, por ejemplo, yo pienso, a vos te puede venir bien, no solo para hacer una investigación formal, por ahí a vos te interesa hacerlo como investigación periodística. Claro, sí. Bueno, te Ujú. podés utilizar herramientas de la. Esto está orientado fundamentalmente a la educación, Ajá. pero vamos, pasando de campos disciplinares con ejemplos y con Ujú. cosas. Genial. Entonces puede servir. Y bueno, y eso, así que las clases son 3 horas de 18 a 21 los viernes. Hay un Ujú. viernes que es feriado que no va a haber Ujú. y termina creo que mediados de septiembre. 15 de septiembre, dice. Sí, y Pablo. tiene, bueno, y Ujú. además los que son docentes del sistema, digamos, de la educación media, primaria y demás, y del Instituto de Formación, está ya hay como llamamos, una resolución del Consejo General de Educación que le da su auspicio y otorga puntaje y esas cosas. Ah, genial. Así que, Bueno, bueno. Pablo, mil gracias y seguramente después vamos a volver a conversar, ya sea de lo que se genere en este seminario o también de estos otros temas tan interesantes, un poco Sí, pensando en la educación, digamos, ¿no? exacto, sí, sí. Incluso tenemos ahí Hola. Upa. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Hola. No, decía que tengo pendiente el compromiso de hablar un día sobre la investigación en educación acá en Misiones. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso? Bueno, hola. Ahí te escucho, te escucho. Sí, sí, Tuve un sí. Bueno, episodio eso. de... Me agarró como un poquito de tos, así que podemos pedirte que vos Bueno. cierres la conversación y vamos a la música. ¿Te parece? Bueno, dale. No, decía que tengo pendiente para con ustedes un programita con alguna nota que hagamos sobre la investigación educativa de Sí, Misiones, que eso era lo que habíamos conversado hace como un mes. totalmente. Bueno, y con esto Antes del pasamos al tema receso. musical. Exacto. Y con esto pasemos al tema musical. Chau, chau. Gracias, Pablo. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite